Buenas, profe. Nosotros le vamos a hablar de el reactor UAPS. Nuestro grupo está conformado por Nixon Huertas, Tatiana Casallas y Rafael Monroy. Entonces, ¿qué es un UAPS? ¿Qué es un reactor UAPS? Es un reactor anaerobio de flujo descendente de alta eficiencia. Normalmente es utilizado en procesos primarios para la estabilización de materia orgánica. También es utilizado tanto como en plantas de tratamiento de aguas residuales sanitarias y como también en plantas de tratamiento de aguas industriales. Estos reactores son muy conocidos en todo el mundo, especial en Brasil, ya que estos reactores son tendencia en parte del sur de Brasil. eh, Según una encuesta en el 2018, aproximadamente del 40 al 50% de las PETAR eh, utilizan estos reactores para eh, tratar las aguas residuales, ya por su eficiencia y sus bajos costos. Las ventajas de este reactor eh, es alto grado de estabilización del efluente, bajas producciones de lodo, menor necesidad de nutrientes, baja reducción de nutrientes, produce metano como producto final. Las ventajas, otras ventajas son la eficiencia del tratamiento, que no están limitadas por la transferencia del oxígeno, baja demanda por área del área de costo por las instalaciones o implantación de estos reactores, la posibilidad de mantenimiento de la biomasa sin almacenamiento del reactor, bajo consumo de energía y pues tiene alta tolerancia a elevadas cargas de materia orgánica. Las desventajas de estos reactores: baja remoción de nitrógeno, fósforo y patógenos, necesidad de un post-tratamiento, aplicación limitada para algunas efluentes, la temperatura eh, es muy elevada, es de 30 a 35 grados y mayor tiempo de retención hidráulica. También baja la velocidad del crecimiento de las bacterias metanogénicas, baja velocidad en aguas a nuevos vertidos y variación de condiciones ambientales, posibilidad de generación de malos olores y la corrosión, eficiencia de alrededor del 65% en términos de remoción del DBO. ¿Dónde se emplean los reactores UAS? Bueno, fueron desarrollados para el tratamiento de aguas residuales industriales con una concentración de materia orgánica media y elevada más o menos. En resumen, el reactor UAS es un tanque en el cual las aguas residuales son introducidas en la parte inferior y salen en la parte superior, estableciendo un flujo ascendente, siendo la mezcla del sistema promovida por el flujo ascensional del fluido y por las burbujas del gas. Bueno, un ejemplo de tratamiento de aguas residuales en la industria láctica en sistemas aerobio tipo UAS. Bueno, los principales procesos en la industria láctica que producen residuos contaminantes son los procesos de producción de quesos, cremas y mantequilla, el lavado de torres de secado y las soluciones de limpieza alcalina como tal. Se estima que el suero generado en la elaboración de quesos tienen una DBO de orden de 40.000 a 50.000 miligramos por litro. Las aguas residuales de las industrias lácteas son generalmente neutras o poco alcalinas, aproximadamente, pero tienen tendencia a volverse ácidas muy rápidamente a causa de la fermentación del azúcar de la leche produciendo ácido láctico, sobre todo en ausencia de oxígeno
y la formación simultánea de ácido butírico como tal. Bueno, dentro de la metodología encontramos el lugar de estudio. Esta investigación fue desarrollada en el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria del Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Cantabria, España, como tal. La caracterización del suero de queso. Se realizaron análisis de las principales características del suelo de queso, distintos días de abastecimiento como tal. Los resultados se muestran en la tabla 1 como tal. Entonces acá se puede evidenciar. Posteriormente se utiliza un reactor UAS construido en piezas de PVC en 3 cuerpos unidos por bridas como se muestra en la figura 2. La altura total es de 1.24 metros, diámetro interno 0.8 metros, volumen total de 9.8 litros como tal. Volumen del compartimento de entrada equivale a 0.7 litros, volumen del compartimento de digestión 6 litros. El biogás producido fue conducido a un depósito como tal, que consistía en una campana introducida en un recipiente con agua saturada de dióxido de carbono. Asimismo, el reactor fue sometido a crecientes de carga orgánica, partiendo de un nivel mínimo de 1.7 hasta el nivel máximo de 18.5 gramos de cubo por litro por día. La experimentación se dividió en 10 etapas desarrolladas en 160 días. Bueno, dentro de los resultados y discusión, en la tabla 2 se resume la evolución de los principales parámetros de operación y funcionamiento del reactor UAS dentro de la experimentación. Se observa que con grandes velocidades de carga orgánica, el afluente por debajo de 11.9 de cubo litro por día, las concentraciones medias de cubo en el efluente fueron inferiores a las 500 miligramos por litro, con velocidades de carga orgánica superiores al valor mencionado. Con las concentraciones en de cubo en el efluente presentaron una respuesta a la sobrecarga del sistema como tal. En el efluente los valores de pH oscilaron entre 7.6 y 8.2, confirmando que debido a la biotransformación anaerobia el pH final del proceso tiende a ser básico. Bueno, dentro de conclusiones dentro de este ejemplo, el reactor UAS operó a condiciones estables para el tratamiento de suero de quesería con velocidades de carga orgánica hasta 9.6 gramos de cubo litro día, ya que la eliminación de cubo y de sólidos totales volátiles como tal. La máxima eliminación de materia orgánica alcanzó un 98%, la cual se obtuvo al operar el sistema a una velocidad de carga orgánica de 9.6 gramos de cubo litro día, lo que indica una buena adaptación de la biomasa del sustrato. Y por último, al aumentar la velocidad de carga orgánica, el afluente de 1.7 a 18.5 gramos de cubo litro día, hubo un incremento de la producción de biogás de 0.66 a 5.56 litros biogás litro como tal. Aunque en la composición del biogás se disminuyó la proporción de metano y se incrementó la de dióxido de carbono como tal. En esta parte hablaremos del diseño y componentes de un reactor UASB y para finalizar veremos un ejercicio aplicable en el agua residual doméstica. Entonces, como tal, el reactor UASB tiene varios componentes importantes, como se observan acá en nuestro modelo. Entonces, el reactor UASB es de flujo ascendente, su alimentación se hace por la parte inferior y tiene una distribución de forma homogénea del agua residual. Entonces, en la parte más baja tenemos un lecho o cama de lodos. Estos lodos granulares floculares que tienen cierto peso por gravedad van a permanecer en la parte baja. Entonces el agua residual va a entrar en contacto con el lodo y eso va a permitir que se lleven a cabo las reacciones bioquímicas. Posteriormente el agua tiende a ascender y sigue su curso y vamos a evidenciar una zona donde se van a ver burbujas de biogás, que es como tal el resultado de la digestión anaerobia generada por el CO2 y por el metano. Estos gases van a ascender a la parte superior, quedando los gases atrapados en los gránulos, que son estos que se ven aquí blanquitos, que en sí los gránulos están formados por sustancias exopoliméricas, lo cual va a hacer que sean arrastrados hacia la superficie.
En la parte superior tenemos un colector o campana, que es este que se encuentra acá. Este colector o campana es trifásico, lo cual quiere decir que separa lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, pero su función principal dentro de nuestro reactor UASB es separar el biogás. Del lado de la campana encontramos también una zona de sedimentabilidad del lodo, que su función principal, como lo dice, es sedimentar. Tenemos también unos deflectores. Estos deflectores tienen como tal la finalidad de desviar el biogás hacia la campana con el fin de que no se generen pérdidas. Como tal, y para resumir, este bioreactor puede generar resultados en cuanto a que puede usarse del biogás obtenido para generar energía y para utilizarse como tal dentro de la misma planta de tratamiento, con lo cual se generaría una reducción en el consumo de electricidad. Buenas tardes. Entonces, como veníamos explicando, para dar una explicación como más detallada de cómo funciona el reactor UASB y verificar como tal su porcentaje de remoción y demás, tenemos el siguiente ejercicio. Entonces, a partir de los siguientes datos se estima el funcionamiento de un reactor UASB. Tenemos la tabla 5.9 en la cual se relaciona el tipo de lodo, que en este caso sería un lodo denso floculento en concentración mayor a 40 y un lodo granular. También tenemos en la columna de la derecha la carga orgánica aplicada para el diseño, el porcentaje de remoción del reactor y a continuación vamos a presentar la siguiente situación. Tenemos como tal una población de 20.000 habitantes con un caudal promedio de 3.000 metros cúbicos sobre gramo, con una DQO de 600 miligramos, una DBO de 350 miligramos, una temperatura del agua de 23 grados centígrados en promedio, un porcentaje de lodos de 4%, un rendimiento de DQO y una densidad del lodo. Lo primero que hacemos es calcular la carga orgánica y para eso necesitamos el sustrato inicial, por lo cual hacemos sustrato inicial por caudal es igual a 0.600 kilogramos sobre metro cúbico por 3.000, que es como tal el caudal que se generó, generando como tal una carga orgánica de 1.800 kilogramos de DQO. Establecemos de igual manera un porcentaje de retención, para lo cual miramos la tabla 5.9, que fue la anterior que se estableció, con un tiempo de retención de 8 horas. Para lo siguiente calculamos el volumen de nuestro reactor, el cual se realiza por el caudal promedio por el tiempo de retención. Y esto nos da como tal un caudal de 1.000 metros cúbicos. Como tal tenemos un volumen. El volumen se calcula pues el caudal por el tiempo de retención y como tal el N2 hace referencia a que se recomienda trabajar en este tipo de reactores UASB con 2 módulos. Calculamos de igual manera el volumen de cada módulo como se ve a continuación. Entonces VM es igual al volumen sobre la cantidad de nudos y eso nos dio 500 metros cúbicos. Para este tipo de reactor lo que hicimos fue establecer una altura del reactor de 4.5 metros. Determinamos el área de cada módulo a partir del volumen de cada nodo sobre la altura que se generó, dándonos un valor de 111.1 metros cuadrados. En lo siguiente se hizo como tal una corrección a partir de las medidas que se tomaron como en cuenta para el diseño de nuestro modelo. Entonces se adoptó un reactor rectangular de 7.45 metros por 15 metros, generando como tal una altura de 118.8 metros cuadrados, un área, perdón. Verificamos como tal también lo que es el área, hicimos una corrección del área, una corrección del volumen y una corrección en cuanto al porcentaje de retención hidráulica. En esta siguiente diapositiva lo que hicimos fue como tal verificar la carga orgánica y se calculó como tal el caudal por sustrato inicial entre el volumen y nos dio como tal una carga orgánica de 1.79 kilogramos de DQO. Para este siguiente paso se hizo como tal también la verificación de la velocidad ascensional para los caudales en cuanto a los picos que se puedan llegar a presentar en los reactores
y esta se calculó a partir del caudal promedio por el área de la sección transversal. Entonces en la parte de arriba tenemos lo que es caudal promedio de 0.56 metros sobre hora, y para el caudal máximo tenemos 1.01 metros por hora. El sistema como tal de distribución de agua residual como tal establece un área de distribución de 2.25 metros cúbicos y calculamos el número de tubos sobre la sección transversal. Eso se multiplicó como tal por el área de distribución de cada tubería en la siguiente ecuación, para lo cual se utilizaron 100 tubos, los cuales se distribuyeron 50 para el módulo 1, 50 para el módulo 2, a partir de las medidas ya establecidas. Por último se generó como tal lo que es la eficiencia de remoción. Entonces en la eficiencia de la DQ y de la DBO se generó a partir de las ecuaciones experimentales en función del tiempo de retención hidráulica para un trabajo de 8 horas, lo cual nos dio para la DBO un 75% y para la DQO un 67% de porcentaje como tal de remoción. Entonces también tenemos en cuenta que para calcular la eficiencia de remoción se usó la ecuación de sustrato, la ecuación de eficiencia de remoción, que dice que es igual al sustrato inicial menos el sustrato final sobre el sustrato inicial, y esto lo multiplicamos por 100 para generarlo en forma de porcentaje. Bueno, entonces como tal se pudo evidenciar la baja generación de lodos, teniendo este lodo buenas características para poderse deshidratar, a diferencia de algunos lodos generados en el tratamiento aerobio. Se generó gran fuente de biogás, la cual es muy útil para poderla manejar o para poderla implementar de igual manera en la planta de tratamiento, lo cual generaría como tal una reducción en el consumo energético de la misma. Y como tal, para la producción de metano se calcula la cantidad de metano, como se ve a continuación, por día, y lo que generó como tal una cantidad de 800.28 kilogramos generados para un total de 828 kilogramos por día, y para generar como tal de biogás 419 metros cúbicos por día. Eso es todo, muchas gracias.